a Iker Badiola. Hoy Iker nos viene a hablar de un tema yo creo que fundamental. Creo que todos tenemos contacto más o menos directo con esta enfermedad o con este grupo de enfermedades. Casi todos conocemos la clínica, pero muchas veces desconocemos los mecanismos que están detrás, ¿no? Y para eso creo que contamos con Iker. Iker es catedrático de biología, profesor aquí en la Universidad del País Vasco. Y bueno, él lleva media vida estudiando el cáncer, los diferentes mecanismos que están involucrados, y es un gran divulgador sobre el tema. Así que nada, Iker, eskerrik asko gaur gurekin etortzeagatik, zure begira da esperto dago gure etxe honetara hurbiltzea, eta bueno, zure hitza eta zuretzan da, bai? Eskerrik asko. Mi intención era comenzar por qué el cáncer es tan letal o por qué el cáncer mata, era el título que os aparece. Mi intención era hoy empezar con un cuento, me suele gustar empezar con cuentos, pero tal como venía en el coche y estaba hablando con Aritz y decía, joder, pues tengo que cambiar el cuento. Y el cuento que os voy a contar hoy es el siguiente. Pues ya hace unos años, en un pueblo pequeñito, allí perdido de Aragón, se jubiló el párroco y le hicieron un homenaje. Entonces, pues hicieron una misa y a continuación una comida, y cuando estaban ya acabando en los postres, le pidieron al párroco que dijese unas palabras. Y el señor párroco, recién jubilado, dijo que, bueno, que cuando llegó a aquel pueblo, que se llevó un gran susto, porque la primera persona a la que confesó, pues la primera persona que le vino a confesarse le dijo que, bueno, que él había robado, había matado, había cometido adulterio y, bueno, y todos los pecados que nos podemos encontrar, pero, bueno, pues que de ahí en adelante iba a ser un ciudadano ejemplar, y que aquel señor volvió al de poco y siguió continuamente cometiendo las mismas faltas, pero que luego vio que los ciudadanos, los habitantes de aquel pueblo, que no eran así, que era el único que era de aquella forma. Con lo cual, pues luego los siguientes 30 años que estuvo en aquel pueblo, que los disfrutó muchísimo, con gente muy amable, muy buena, y cuando estaba en esas, llegó uno de los alcaldes del pueblo, que ya era diputado en las Cortes, y como yo, pues llegó en el último momento, a todo correr. Y el señor entró, y como se pensaba que él era muy importante, también se prestó a dar unas palabras. Y dijo, bueno, yo fui la primera persona que el señor párroco confesó en este pueblo. Con lo cual, uno tiene que llegar a tiempo a los sitios, primero y ante todo por respeto a los demás, que eso es lo más importante. Y luego hay cuestiones prácticas por las cuales pues uno debería de llegar a tiempo y así saber todo lo que ha ocurrido y no incurrir en este tipo de errores. Bien, ¿por qué habré puesto esta foto? Bueno, esta foto la he sacado de la portada de este libro, que más adelante os diré de qué va. Y a ver si poco a poco somos capaces de descifrar lo que se encuentra detrás de esta portada, de esta fotografía. Porque un cangrejo con unos señores que entran dentro del cangrejo, que parece que llevan a sus espaldas algo que yo diría que parecen células. Este es el cuento que os habéis perdido. Así que a la próxima venís a verme. Si me veis por ahí, venís y os enteráis del cuento. ¿Por qué llamamos a esta enfermedad o a este conjunto de enfermedades cáncer? Porque este señor, que se llamaba Hipócrates en el siglo V a.C., observó que había una enfermedad por la cual la gente se moría y en su interior estos pacientes desarrollaban unas estructuras que tenían forma de cangrejo. Aquí podemos ver un tumor, un cáncer de mama, pues esto sería el cuerpo del cangrejo con sus patas, con lo cual le dio el nombre de cánqueros, que en el griego significa cáncer, cangrejo, cánqueros, cáncer. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XVIII cuando el señor Virchow, que a este le llamaríamos
el padre de la medicina antigua, o el padre de la medicina clásica, de ahí el juramento hipocrático que suelen hacer los médicos, y el señor Virchow sería el padre de la medicina moderna. El señor Virchow decía que nosotros enfermamos porque nuestras células enferman. La teoría celular de que todo se basa en las células. Esto fue capaz de postular porque ya en el siglo XVII, XVIII, ya se habían construido microscopios de alta resolución, bueno, de una resolución bastante considerable, y eso permitía que los investigadores pudiesen ver, por primera vez, visualizar las células. ¿Y qué son las células? Bueno, las células son lo que diríamos los ladrillos de un edificio. Si nuestro cuerpo fuese un edificio, esos ladrillos serían las células, con una salvedad, que en un edificio, más o menos, todos los ladrillos son parecidos, si no iguales. En cambio, en nuestro cuerpo, las células son diferentes. Nosotros estamos constituidos de células, pero en cada órgano tenemos un tipo celular diferente. De ahí que cada órgano sea capaz de realizar una función determinada. ¿Esto qué quiere decir? Un apunte que ha dicho Aritz, no sé si os habéis dado cuenta, que lo ha dejado sutilmente y ha dicho, esta enfermedad o este conjunto de enfermedades. ¿Por qué conjunto de enfermedades? Porque cada una de nuestras células, y estoy hablando que nuestro cuerpo está constituido de más de 200 tipos de células, en cuanto a número tenemos billones de células, pero más de 200 tipos son capaces de enfermar, son capaces de malignificarse. Con lo cual, cuando se habla cáncer, estamos hablando de un conjunto de enfermedades, porque cada tipo celular, sí es cierto que todos ellos siguen los mismos mecanismos cuando se produce un cáncer, pero con sus características peculiares es capaz de producir un cáncer diferente de otro órgano. Hemos dicho que estamos constituidos de células y esas células tienen unas estructuras en su interior y quizás yo os hablaré de la más, diríamos, no sé si decir más importante o más significativa, que es el núcleo. El núcleo, en esta fotografía, claro, aquí se ve, se intuyen un poco mis orígenes. Yo soy de Ondarroa, pueblo pesquero, con lo cual para mí el núcleo de una célula es como el puente de un barco, de donde se dan las órdenes y donde se guía el barco a donde tiene que ir. O lo mismo podemos decir que el núcleo de una célula son los planos de un edificio, que le van a decir lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser, lo que tiene que, las funciones que tiene que cumplir en cada momento la célula. Bien, dicho todo esto, aquí he hecho un dibujo de un conjunto de células con sus respectivos núcleos. Además, el hecho de pintarlos de un rosa clarito y un morado en su interior no ha sido un capricho mío, sino que nosotros los investigadores solemos teñir los tejidos. ¿De qué color son las células de nuestro cuerpo? ¿Alguien se imagina de qué color son las células de nuestro cuerpo? Me gusta mucho preguntar. Blancas. Transparentes, eso es, transparentes. Quitando algunas como las de la piel que nos dan el color, ¿no? El color de la piel y nos protegen de los rayos del sol, que son células que tienen pigmentos, algunas células de los ojos, las células de la sangre, todas las demás son transparentes, con lo cual, cuando procesamos tejidos para su observación al microscopio, bien sea para investigación, para docencia, o incluso las biopsias que se consiguen de los pacientes para observarlas, para analizarlas en los servicios de anatomía patológica, para ver si un tumor es maligno, si es benigno, qué tipo de pronóstico tiene ese tumor,
las teñimos. Las teñimos con dos tinciones que se llaman hematoxilina y osina, y así las células de nuestro cuerpo quedan marcadas de esta manera. La célula en su totalidad como un rosa pálido y el núcleo morado. Estas células se encuentran en una situación, diríamos, de armonía, ¿no? Como nosotros en una sociedad que bajo unas leyes vivimos en armonía. Ahora, como Aritz os ha dicho que aplaudáis, me habéis aplaudido, ahora estáis calladitos, a pesar de la faena que os he hecho, y todos seguimos unas mínimas reglas de cordura. Pues lo mismo hacen las células, ¿eh? Están realizando una serie de funciones. Las células, si no es para renovarse, no están creciendo, pero puede haber en ciertos momentos que se tengan que renovar. Las células de nuestra piel, eso lo solemos ver bastante en verano, que a veces igual nos quemamos y se nos suelta la piel. Incluso usamos el guante de krill para desprendernos de las células muertas. Un ejemplo que puede ocurrir. Por lo general, hemos dicho que eso, ¿no? Las células de nuestra piel se están regenerando y algunas mueren, pero no es un proceso de crecimiento exacerbado. Pero, ¿qué ocurriría si yo ahora me pego contra el canto de esta mesa y me hago una herida? Pues en esa herida lo que he hecho ha sido arrastrar, romper algunas células que estaban recubriendo la piel. Con lo cual se hace un agujero. Hay algunas células que dejan de estar donde deberían. Y los bordes de la herida, las células que se encuentran en los bordes de la herida, se dan cuenta que faltan sus vecinas. Con lo cual le mandan una señal al núcleo y le dicen: aquí nos faltan las vecinas, tenemos que, de alguna manera, tenemos que rellenar estos huecos. Con lo cual, el núcleo envía señales a las células, cada núcleo a su célula, para que éstas empiecen a proliferar. Y de esa manera empezarán a crecer, a crecer, a crecer, hasta ir tapando completamente el hueco, y cuando se junten de nuevo, volverán a tener señales que digan: ya está, ya no nos tenemos que crecer más, ya no tenemos que tapar ese agujero. Con lo cual, vemos que todo está coordinado, que todo tiene una función. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en ese núcleo se den unos errores, que ese núcleo en cierta manera se dañe. ¿Por qué se puede dañar? ¿Por qué se puede dañar? ¿Cómo podemos dañar un núcleo? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Por ejemplo, eso sería algo muy extremo, pero puede ocurrir, ¿no? La radioactividad. ¿Qué ocurrió en Chernóbil? ¿Por qué no suelen venir? Soy yo. Tienen los hijos del accidente de Chernóbil por esos problemas de radioactividad, que acumularon sus células, que acumularon sus núcleos. Otro agente que puede producir problemas en el núcleo, tóxicos en general, la radiación del sol, que es mucho más común que la radioactividad, ¿no? Eso puede llegar hasta los núcleos, los tóxicos, el tabaco, por ejemplo, el alcohol y muchos, puede llegar hasta los núcleos de las células y dañar. Cuando se daña el ordenador central de un sistema, el sistema se vuelve loco. Ya las señales que va a emitir a la célula no tendrán ningún sentido. Dice Joan Massagué, uno de los investigadores más prominentes sobre el cáncer, que el cáncer es una enfermedad asocial de las células. Es decir, os he dicho antes que nuestras células viven en armonía, que se rigen por unas leyes. Pues hay alguna que se salta esas leyes, se vuelve un delincuente, ¿no? Y cuando esa célula tiene que estar quiescente, tiene que estar dormida, tranquila, empieza a crecer porque en su núcleo han habido
errores provocados por múltiples factores. Aquí he puesto a veces factores externos, ¿no?, que vienen de fuera, pero también pueden ser factores internos. Es decir, el propio azar, por azar se pueden dar errores, ¿eh? No siempre puede ser por diríamos, por una agresión externa. De esta manera ya he dibujado una célula mala, malignizada, que ya empieza a crecer. Y de unas aparecen 2, y de 2 aparecen 4, 8, y se forma un bulto que llamamos tumor. ¿Por qué le habré puesto colores? Porque me dijo mi hija que eso quedaba un poco gris, ¿no? Todo un poco marrón. Sí, ha sido un por ponerlas diferentes. Pero según lo que he explicado hasta el momento, la lógica me dice que todas deberían de ser iguales, ¿no? Porque de una, ¿no?, de una única que se ha vuelto mala, 2, 4, 8, ¿todos de acuerdo que me he colado poniendo colores diferentes? ¿Se ha vuelto loca? Eso es. Si se ha vuelto loca, tiene más posibilidades de ir acumulando más errores. Y de esa 1, 2, 4 se van acumulando cada vez más errores, además va creciendo muy rápido, sus sistemas de control de calidad es como si tenemos una máquina que está creando 40 piezas a la hora y es capaz de hacer 40 piezas a la hora y viene el encargado y dice, no, esto lo ponéis a 1000 piezas a la hora. ¿Qué va a salir? No hay tiempo para el control de calidad, acumulación de errores. Con lo cual, primera característica importante de los tumores y primera característica que hace que los tumores sean difíciles de abordar. Son entes heterogéneos. Tienen diferentes subpoblaciones de células, cada una con unas características determinadas, y cada una será capaz de afrontar su vida de una forma determinada y tendrá unos mecanismos de supervivencia determinados, con lo cual un tratamiento general para acabar con todas es complicado. Aquí el primer problema del tratamiento del cáncer. Bien, ¿qué más puede hacer qué más pueden hacer estos tumores? Estos tumores, por lo general nuestras células, excluyendo algunas como las células de la sangre, del sistema inmune, la mayoría de ellas viven en una situación poco móvil, diríamos bastante estática. Nuestros tejidos, excluyendo la sangre, no tienen un movimiento, no se están moviendo de un sitio para otro, son bastante estáticas. Con lo cual, les gusta estar en contacto unas con las otras. De hecho, estas células, que están en la mayoría de nuestros órganos, si se desprenden, se mueren. Necesitan el contacto, son como nosotros. No podemos, bueno, quitando alguno que igual está, ¿no?, de ermitaño en algún desierto, la mayoría de nosotros somos entes sociales, necesitamos del contacto de unos de otros. Pues lo mismo ocurre en general a las células. Con lo cual, a esas células tumorales que conforman esa masa de células, si algunas se desprenden, se mueren. Pero hemos dicho que, aparte de esa primera mutación que ha propiciado que proliferen de forma exacerbada, van acumulando más errores. Y algunas de ellas acumulan el error de propiciar la supervivencia incluso estando de forma aislada, sin contacto con las demás. Y empiezan a desprenderse del tumor. Y después de desprenderse, son capaces de moverse y entrar en los vasos sanguíneos. Y viajar por los vasos sanguíneos. Y llegar a otro órgano de nuestro cuerpo, salir de esos vasos sanguíneos y crecer en otro órgano de nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama ese proceso? Metástasis. Bien.
Este proceso de metástasis, ¿qué os parece que es? ¿Fácil, difícil para las células que se desprenden? ¿Cuántas de las células que se han desprendido del tumor inicial, cuántas de estas 3? Imaginemos, en vez de 3 tenemos 100. De 100, ¿cuántas van a ser capaces de producir esto? ¿Pero cuántas? 2 o 3. Es decir, ¿es un proceso difícil? ¿Por qué es difícil? Porque la pregunta era un poco capciosa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tengo que cambiarla para la siguiente. Eso es. Se tienen que adaptar a otro entorno. ¿Quién decía eso? ¿Y antes? ¿En el siglo XIX? Darwin. Muy bien, muy bien. Entonces, esto es darwinismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que una célula que se desprende y entra en el torrente sanguíneo, entra en un entorno que le es completamente diferente. Es un entorno dinámico, móvil. De un entorno totalmente estático van al torrente sanguíneo, el cual fluye a gran velocidad. Las características físico-químicas son totalmente diferentes. Además, se va a encontrar con células del sistema inmune que se encuentran por la sangre y algunas las van a detectar y las van a matar. Y luego tendrán que salir del torrente sanguíneo para llegar a otro órgano que tiene características totalmente diferentes del órgano original. Con lo cual, es un sistema muy poco eficaz. Se cree que solo el 0,01% de las células que se desprenden de un tumor tienen la capacidad para metastatizar otro órgano. Con lo cual, alguien puede decir, pues eso es en beneficio nuestro. Pero por otro lado, como bien ha dicho vuestra compañera, eso es selección natural. Ha sido capaz de sobrevivir la más adaptada. La que ha sido capaz de salir de su entorno, viajar en una situación hostil, escapar del sistema inmune y crecer en un órgano totalmente diferente. Nuestro cuerpo ha sido capaz de seleccionar una supercélula. Una supercélula que ha sido capaz de saltar todas esas dificultades. Con lo cual, estamos hablando de un proceso que es muy poco eficaz, pero a su vez está seleccionando las células más letales. Esas células que son capaces de destruir todo lo que van a encontrar a su alrededor y que difícilmente van a ser susceptibles de tratar con los tratamientos que son capaces de matar las células originales. Bien, pues va creciendo en ese otro órgano y sigue su crecimiento y sigue su crecimiento, pero llega un momento que las células para crecer necesitan de oxígeno y nutrientes, pero ha sido tal el crecimiento que necesita más oxígeno y más nutrientes. Tiene tal tamaño, tal entidad que necesita más alimento. ¿Qué estrategia sigue en ese caso el tumor? Empieza a emitir señales a su alrededor. Y esto se parece al cuento de Caperucita. En el cuento de Caperucita, el lobo le dice a la abuela que es Caperucita y la abuela le abre la puerta y le entra adentro. Aquí ocurre algo parecido. El tumor le dice al cuerpo que es parte del cuerpo, que él también es otro órgano y le envía unas señales para que le ayude. ¿En qué modo le puede ayudar? Pues una de las formas de ayudarle es ramificando los vasos sanguíneos e infiltrando el tumor. Con lo cual, los vasos sanguíneos que pasan alrededor del tumor reciben esas señales y los vasos son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Son como unos tubos. ¿De qué estarán constituidos esos tubos? De células,
células que están puestas de una forma determinada. Imaginaos si yo fuese una célula, mi cabeza sería el núcleo y emito una serie de prolongaciones y así puedo crear una estructura tubular, con lo cual yo sería una célula. Y si pongo, como los castellers estos catalanes, otro encima, pues así voy construyendo un vaso sanguíneo. Con lo cual envían señales a las células de los vasos sanguíneos y estas células de los vasos sanguíneos empiezan a crecer y a ramificarse hacia el interior del tumor. Lo van infiltrando. A este fenómeno en particular le llamamos angiogénesis. Del griego angios, vaso sanguíneo, génesis, creación de vasos sanguíneos. Pero el hecho de que el tumor manipule en cierta manera su entorno se le llama microambiente tumoral. Es una de las características que se descubrió hace muchísimos años. El cirujano Stéphane Paget en el siglo XIX dijo que postuló la teoría del seed and soil, que quiere decir en inglés el suelo y la semilla, que las semillas necesitan un suelo enriquecido para crecer. Aquí ocurre algo por el estilo. El tumor se instala en ese suelo y luego emite unas señales para que ese suelo sea beneficioso para él, para que esté abonado para su crecimiento. Microambiente tumoral. Bien. Hoy en día hay muchísimas estrategias terapéuticas que no solo atacan al tumor, sino que también intentan evitar el microambiente tumoral, quitarle al tumor el primo de zumosol. Y bueno, es en eso en lo que mi grupo está trabajando en los últimos años. Bien, el último punto. Hemos estado hablando de células. Os he dicho que las células son como los ladrillos de nuestro organismo, ¿no? Y que los ladrillos de un edificio son todos iguales. ¿Y las células de nuestro organismo? No. Que tenemos hasta 200 tipos diferentes de células. ¿Y nosotros de dónde provenimos? De dos células, que eran el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, que se juntaron y crearon una única célula. Bien. ¿Sabéis cómo se llamaba esa célula? ¿Cómo se llama? Cigoto. Cigoto, vale. Y ese cigoto se multiplica, ¿no? De 1, 2, de 2, 4, 8, y esa estructura de varias células se llama mórula, muy bien, porque se parece a una mora. ¿Y esas células son iguales o son diferentes? A ver, me vais a volver loco. Al principio son iguales. Al principio son iguales. Luego dejan de serlo. Hay un proceso por el cual, en función de la localización de esas células, se van diferenciando. Según dónde se encuentren esas células, irán diferenciándose. Así, a grosso modo, pues los que están en esta parte, pues irán creando la cabeza, ¿no? Se irán diferenciando. Este proceso de diferenciación lo describió Waddington con su diagrama, que decía que esto es lo mismo que subirnos al Alto de Herrera, ahora difícil, ¿no? Y, pues esta mañana estaba cerrado, y tirar una pelota. Tiramos un balón y el balón va cuesta abajo, por la gravedad. Y lo que intentará, el balón posiblemente irá por aquellos riachuelos, por los que va el agua, y llegará a unos sitios donde tiene que tomar una decisión, porque hay una bifurcación, porque hay un obstáculo y como el agua, lo mismo, que el agua se divide en dos riachuelos, aquí también el camino de esa pelota tendrá dos opciones, izquierda-derecha,
y tomará una de ellas. Y seguirá descendiendo y se encontrará con otra bifurcación y tendrá que tomar otra decisión. Y de esa manera llegarán al fondo, ¿no?, al valle, al pie de la montaña, y las células se diferenciarán. Esto es el proceso de diferenciación. Y en lo alto del todo, ¿qué tenemos? La primera, que también se le llama célula madre. Muy bien. Esto nos suena a investigación, célula madre, ¿no? ¿Por qué son importantes las células madre o en qué nos pueden ayudar? Eso es. Claro, si yo tengo esta célula que está en lo alto de la montaña, es muy sencillo. La tiro y ya veremos cuál consigo. ¿Qué nos decía Virchow? Que las enfermedades son la consecución del deterioro de las células, ¿no? Nuestras células se desgastan, por eso nos ponemos enfermos. Con lo cual, si las células se nos desgastan, pues echamos mano de las células madre. ¿Sí? Y entonces, vale. ¿Y de dónde sacamos las células madre? En la médula dicen que hay algunas. Pero cordón umbilical. Pero las buenas, las que podemos conseguir en grandes cantidades, venga, una pista. Ahí está, los embriones. Sí, y creamos un embrión y... ¿Con qué hemos topado? Con muchas cosas, ¿verdad? Con la ética, con la teología, con la filosofía, con la biología, y todos pegándonos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Un embrión está vivo? ¿No está vivo? ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es un ser que es capaz de reproducirse. Entonces no es un ser vivo. Entonces un niño de 1 año tampoco puede reproducirse, con lo cual no es un ser vivo. Bueno, vaya follón. Cuando todos nos estábamos pegando en esas, ¿conocéis a este señor? ¿Alguien conoce a este señor? Sí, sí. Tiene la medalla del premio Nobel. Se llama Yamanaka. Japonés. Yo le tengo mucho aprecio a este señor, porque en una ocasión me ocurrió que iba a dar una clase y justo antes de ir a la clase mi compañera se puso enferma, un proceso muy agudo, y bueno, le tuvimos que llamar a su marido, vino su marido y ella estaba muy preocupada que a la tarde tenía que dar una clase. Y yo le dije, tú tranquila, no te preocupes, que ya te la doy yo. Entonces todos los demás, cuando vieron eso, pues se hicieron el remolón y todos se marcharon, el marido se la llevó a casa, y Iker se quedó así y dijo, ahí va, yo por quedar bien, y ahora tengo que dar la clase. ¿Y qué hago yo? Y le pregunté a otro compañero, ¿tú sabes de qué tenía que hablar la compañera? Y me dice, sí, algo de las células y no sé. ¿Y yo de qué hablo? Sí, estaba dando las células. Entonces, a todo correr, entré en clase y les dije, ¿conocéis a este señor? Y nadie conocía. ¿Seguro que lo conocéis a Messi y Ronaldo? La de siempre, ¿no? Pues este señor es el científico más importante del mundo que se merece un premio Nobel y todavía no se lo han dado. Y bueno, les conté unas cuantas tonterías, no me tomaron en serio, yo creo que enseguida se calaron de que yo había entrado de relleno, pero a la semana siguiente le dieron el premio Nobel, con lo cual nadie más volvió a rechistar en aquella clase y ya me respetaron bastante. Este señor, que en su despacho tiene una carta escrita por uno de sus profesores de bachillerato, que dice que está dirigida a su padre y le decía, bueno, su hijo mejor que le enseñe un oficio porque para la universidad no vale, y si a usted se le ocurre, por cabezonería suya, que no se dedique a las ciencias, que haga algo de letras porque su cabeza no está preparada para las ciencias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este señor, cuando era crío, tenía tal imaginación
que su cabeza iba más allá de aquellas paredes y aquella aula. Y quizás pensaba en cosas más allá de lo que estaba explicando el profesor. Y era un incomprendido del sistema. Fue capaz de plantear una cosa. Nosotros hemos dicho que las células madre nos pueden servir para muchas cosas. Quizás no para tener 18 años cuando tenemos 90, pero bueno, 40, ¿no? E incluso nos pueden servir para algunas enfermedades, para sanarnos de algunas enfermedades. Pero para ello tenemos que destruir embriones. ¿Por qué? Porque la pelota siempre cae a favor de la gravedad. Y bueno, y si en el fondo en Leza tiramos desde Herrera y en Leza le ponemos a un jugador de rugby de estos que patean, o a un portero, y le pega la pelota para arriba y la subimos, pues igual el problema no es tal. El señor Yamanaka hizo eso. Subió esas células a lo alto de la montaña. Hizo con un experimento que, bueno, cuando todos los demás estaban peleando, dijo, a ver, pensamiento lateral. No vamos a empecinarnos en pegarnos los filósofos con los teólogos, los biólogos con los juristas. Vamos a buscar otras soluciones. Y la solución fue esa. Él comparó una célula que se encontraba en lo alto con células que se encontraban diferenciadas, células de organismos adultos. Y vio que esta célula tenía 4 elementos, 4 genes, que se llaman factores de transcripción, que hoy en día se les llama los factores de Yamanaka, OT4, SOX2, CMYX y FL6, que no estaban en esta célula y sí estaban en esta. Con lo cual eran los elementos que indiferenciaban las células. Cogió una célula de su piel, un fibroblasto de la piel, le metió esos 4 factores y esa célula de la piel se convirtió en una célula madre. IPS, del inglés Induced, inducidas, Pluripotent Stem Cell. Célula pluripotente madre inducida. Con lo cual, incluso era más ventajoso, porque imaginaros, podemos coger una célula de nuestra piel que es nuestra, la indiferenciamos a célula madre y si vamos a hacer un injerto, no va a tener ningún tipo de rechazo, porque es nuestra célula. Y no tenemos que andar destruyendo nada. Bien, se ganó el premio Nobel y muy merecidamente, no tanto, desde mi punto de vista, no tanto quizás por toda la ilusión que despertó, sino por esa capacidad de pensamiento lateral, de pensar de otra manera, porque la ciencia tiene que ser eso, de hacerte preguntas que no ha hecho nadie. ¿Alguien conoce algún conocido, amigo, primo, hermano, hijo que tenía alguna enfermedad grave que se haya curado con las células madre de Yamanaka, con las IPS? No. Igual es cuestión de estadística. Yo pensaba que igual habría alguien. Porque cuando he entrado he visto por la puerta tanta gente esperando y me he dicho, joder, y además está lleno. Nadie. No se han usado. ¿Qué le pasó a Yamanaka? Pues todos estábamos muy emocionados y muy ilusionados. Y empezamos a hacer pruebas con estas células, a inyectarlas a ratones. ¿Qué producían estas células en los ratones? Claro, es que he venido a hablar de cáncer. Tiene trampa. Producían cáncer. Cuarto punto importante de hoy. La célula tumoral, la pregunta de trivial es, ¿qué hace la célula tumoral?
crecer de forma exacerbada, crecer sin control, de forma incontrolada, sí, pero las células tumorales, además de crecer de forma incontrolada, empiezan a subir la montaña hacia arriba, empiezan a indiferenciarse. Y quizás este es un término que alguno, si ha tenido algún tipo de relación con el cáncer, cuando viene el informe de anatomía patológica, el anatomopatólogo describe las células tumorales y a veces suele añadir la coletilla de tumor diferenciado o tumor poco diferenciado, es decir, que ha subido mucho la ladera. ¿Cuál creéis que va a ser? Porque en ese proceso de subir la ladera, no todos suben hasta arriba. Algunos se quedan a medio camino. ¿Cuáles serán más malignas? ¿Cuáles serán peores? ¿Las que suban del todo la montaña o las que se queden a medio camino? Las que suban del todo. Sí, tiene toda es como una película de Hollywood, ¿no? El chico se va a ver con la chica. Pues sí. ¿Por qué? Porque las células madre, de por sí, las células madre en nuestro organismo son muy resistentes. Porque la célula madre tiene que ser muy resistente, porque tiene que crear un organismo. Y la célula madre, esta célula madre, tiene unas características determinadas como la de poseer una serie de bombas que expulsan todo lo que está al exterior y quiere entrar, como pueden ser los fármacos. Pueden ser los tóxicos, pero también los fármacos. Esa mórula tiene que estar bien salvaguardada, porque es la esencia de la vida y porque son unas pocas células que van a dar lugar a muchísimas células. Con lo cual, esas pocas células, un problema en una poca célula de esas sería un problema general para una gran parte del organismo. Con lo cual, esas células madre están protegidas. Pero cuando la célula tumoral se vuelve madre, también adquiere las capacidades de célula madre. Y son extremadamente resistentes. Pero, ¿y si hay un campo magnético muy intenso, no lo permea? Puede ocurrir, podría ocurrir, pero quizás no le provoca ningún daño celular. Con los campos magnéticos directamente no estamos trabajando, pero sí estamos colaborando con ultrasonidos. A ver si pueden, de alguna manera, alterar a las células madre tumorales. Los campos magnéticos también, no sé, lo dejo como ignorancia mía. Puede que haya líneas de investigación destinadas en ese sentido, pero no lo sé, se me escapa. Además que la física no es lo mío. En esto estoy colaborando con unos físicos y con los ultrasonidos también llego hasta donde llego y les digo, ya me he perdido. Con lo cual, otra característica importante, algunos tumores son capaces, algunas de las células de esos tumores son capaces de subir la montaña hasta lo alto y aquellas células tumorales que llegan a lo alto de la montaña les llamamos células madre tumorales, del inglés Cancer Stem Cells. Y estas células madre tumorales son las grandes responsables, por ejemplo, de las recidivas. Se cree que son las que resisten a los tratamientos actuales. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor en el cual la mayoría de las células son bastante diferenciadas, que están en el fondo, ¿no?, en lo bajo, prácticamente en el valle, prácticamente en Leza, pero hay alguna que está en el Alto de Herrera, cuando tratamos con un tratamiento convencional, destruimos todas las células que estaban abajo, que eran bastante susceptibles a los tumores, pero
la célula madre tumoral resiste. ¿Y qué es lo que hemos hecho con esto? Le hemos quitado la competencia, incluso podría crecer más rápido. Lo que se pretende hoy en día es intentar acabar con estas células madre. Incluso desde nuestro grupo de investigación se está planteando diferenciar la célula madre. La célula madre tumoral que está en lo alto de la montaña, meterle unos factores como le metía Yamanaka, justo al revés, y bajarlo y luego atacar con los tratamientos actuales. Sí, hay marcadores. Sí. De hecho, bueno, ya me lo habéis puesto un poco en bandeja. Una de las causas por las que he venido tarde es porque estoy preparando un proyecto que hay que presentar para el jueves a las 12:30 y lo que hacemos es cogemos biopsias de pacientes de tumores primarios y tumores metastásicos, machacamos, porque como hemos dicho antes, el tumor también tiene infiltrados vasos y luego con unos imanes y unas moléculas intentamos pescar las células madre tumorales y luego intentamos mirar lo que tienen dentro y comparar con las otras, con las que no son células madre, y de esa manera ver qué cosas les diferencian y cómo podríamos atacarlas concretamente. Sí tienen CD133, CD44, incluso esos marcadores están en la superficie de la célula, con lo cual todavía son más visibles, se pueden pescar más fácilmente. Bien, en resumen, hemos dicho que el tumor es un crecimiento tumoral porque ha habido un daño en su núcleo, que es el ordenador central, pero esa única célula que ha empezado a proliferar de forma exacerbada va a dar lugar a un tumor heterogéneo, porque es un crecimiento muy rápido, muy caótico. Y la heterogeneidad tumoral es uno de los problemas a la hora de diseñar fármacos, porque no estamos luchando contra un único tipo celular, sino contra varios subtipos celulares, de los cuales algunos de ellos empezarán a subir la montaña y se volverán células madre tumorales. En segundo lugar, el tumor es capaz de manipular su entorno, manipular nuestro cuerpo, engañarlo como si fuese un órgano más y ponerlo a trabajar a favor del tumor y en contra del cuerpo. Y esas células, aparte de crecer de forma incontrolada, algunas son capaces de subir a lo alto de la montaña, de indiferenciarse. Y por último, las que consiguen subir a lo más alto de la montaña, les llamamos células madre tumorales, cancer stem cell. Bien, dicho todo esto, ahora quizás ya le vemos algo de sentido, ¿no? El cangrejo, ¿por qué? Porque lo dijo Hipócrates. ¿Y por qué esas personitas? Porque somos los damnificados, nos ocurre a nosotros. ¿Qué es lo que dibujó la ilustradora aquí? Pues esto es la cadena de ADN, ¿no? Los genes que están dentro del núcleo. Esos genes que al dañarse harán que la célula le den señales para su crecimiento incontrolado. Y lo que los señores llevan a sus hombros son células. Y esto es la portada de un libro que escribí hace unos años que se llama El cangrejo de Troya, en el cual se cuenta las bases celulares y moleculares del cáncer. Un poco lo que he contado ahora y más extendido otro tipo de cuestiones como puede ser la inmunoterapia, los tratamientos a futuro y demás. Es un libro de divulgación científica, es decir, lo que habla hoy, hay muchas imágenes que usa hoy, pero de una forma, diríamos, divulgativa. En Vitoria está en la Biblioteca de la Florida,
sí está. El otro día me metí a ver y en varios, en Vitoria sí que está. ¿Por qué lo titulé El cangrejo de Troya? El cangrejo es obvio. ¿Y por qué de Troya? Porque esta enfermedad se parece un poco al caballo de Troya, ¿no? Esa historia de la mitología griega en la cual los griegos les dejaron a los troyanos porque no eran capaces de acabar con la resistencia troyana, les dejaron un caballo de madera y en su interior había unos soldados. Al día siguiente lo dejaban por la noche, al día siguiente los troyanos vieron aquello y se pensaron que era un regalo de los dioses, con lo cual lo metieron dentro de sus murallas, dentro de sus defensas, y por la noche salieron los soldados, abrieron las murallas y entraron los demás y acabaron. Con lo cual la enfermedad es parte nuestra, crece de nosotros. Ahí está la dificultad y la peculiaridad del cáncer. Y por eso el título del cangrejo de Troya. Como he empezado con un cuento, me gustaría acabar con otro. Hace unos años, un investigador tenía una hija pequeña y todo el tiempo le decía, Aita, quiero ir contigo al laboratorio, quiero ir contigo al laboratorio. Y el investigador decía, pero a ver, hija mía, pero tú qué vas a hacer en el laboratorio. El laboratorio no es un sitio para los críos, ahí no hay juguetes, hay cosas de verdad que te puedes hacer daño y hay muchos tóxicos y no es sitio. Pero la chica era tan insistente, la niña, que al final el investigador no tuvo otro remedio que llevárselo al laboratorio. Entonces un día se encontraban, se la llevó y lo primero que hizo es, al entrar, encontró una revista y abrió la revista por las páginas centrales, estas que, una página doble, ¿no? Y vio que había un mapa del mundo. La cría tenía 5 añitos, con lo cual arrancó el mapa, hizo trocitos, como si fuese un puzzle, y se lo dio a la cría. Y le dijo, anda, ahora ponte a rehacerlo. Y dijo, ya me va a dejar en paz y yo me pongo a mis cosas. Se puso con el microscopio a hacer sus cosas y dijo, esta tiene para toda la mañana. Porque una cría de 5 años no tiene en mente lo que es la estructura del mapa del mundo. Y bueno, a los 5 minutos la cría le dijo, ahí está, ya lo he hecho. Entonces el señor estaba, pero que no se lo podía creer. Decía, ahí va, joder, es más listo que el padre. Y le dijo, pero hija mía, ¿cómo has sido capaz de hacer esto? Le dijo, ahí está, pues muy sencillo. Por la parte de atrás había una foto de una persona humana. Con lo cual, el investigador se dio cuenta de que si curaba a la persona, iba a ser capaz de arreglar el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta maravillosa charla, por darnos esa mirada sencilla, amable y al final divulgativa de una enfermedad tan delirante como es el cáncer, ¿no? Tenemos tiempo para 2 preguntas rápidas, para aprovecharnos y no quitarle mucho más tiempo a Iker, porque tiene que presentar el proyecto. No. El proyecto ya puede esperar porque os he hecho esperar yo a vosotros, con lo cual, disposición total. La herencia, vale. Por lo general se dice que el cáncer, en líneas generales, no es una enfermedad hereditaria. Hay algunos tipos de cánceres que se considera que rondan el 10%, que sí pueden ser fruto de la herencia, pero por lo general. Ahora, voy a decir una frase lapidaria que le suelo decir a mis alumnos. La ciencia ni niega ni afirma rotundamente, duda. Lo decía Voltaire. Con lo cual, eso hasta el momento es el conocimiento que tenemos, ¿no? Que el cáncer no es una enfermedad hereditaria en general, exceptuando algunos casos que no superan el 10%. Pero bueno, cosas más raras se han visto, ¿eh?
La inmunoterapia. Bien, hay varios tipos de inmunoterapia, pero quizás hoy en día, iba a decir, eso también estamos haciendo. Eso, vosotros hacéis todo. Es que somos muchos. Hoy en día lo que sí se está viendo, lo más avanzado de la inmunoterapia, uno de los problemas del cáncer es que, bueno, no lo he expuesto y lo cuento un poco en el libro, no es por venderlo, pero el cáncer se esconde de las células del sistema inmune. Tiene esa capacidad de pasar desapercibido, de pasar de puntillas, y a las células del sistema inmune las pilla un poco despistadas y no se dan cuenta. Con lo cual, lo que se hace es, se extraen las células del sistema inmune propias del paciente, se coge una biopsia del tumor, se le enseña de alguna manera cómo es ese tumor de forma intensa, y cuando están súper entrenadas se vuelve a meter en el paciente. ¿Qué os parece? Bonito, ¿no? ¿Y ahora alguien se puede imaginar cuánto cuesta hacer eso a cada paciente? 300.000. En Estados Unidos hay empresas farmacéuticas que están montando clínicas exclusivas para inmunoterapia, las cuales el paciente va y ingresa, está en una habitación, por detrás hay laboratorios en los que se coge esa biopsia, se cogen los linfocitos, se analiza la biopsia, se entrenan en el laboratorio y se vuelven a meter. Claro, esto no son horas, son semanas, pero el proceso es extremadamente caro. Hay una dicotomía que dice que la medicina personalizada no es medicina individualizada. Una cosa es personalizarla, es decir, adaptar los medios que tienes a las características del tumor, y otra cosa es crear fármacos individuales para cada uno de los pacientes. Y aunque este sistema parece la panacea y parece muy bonito, el primer impedimento es cómo se puede afrontar eso. Y a los americanos les da un poco igual, porque el sistema público americano no existe, con lo cual, como no existe, pagará el que tenga dinero. Pero el sistema sanitario europeo tiene un problema, porque si empezamos a adaptar ese sistema en nuestros sistemas sanitarios, eso es insostenible. Y en segundo lugar, estamos hablando de extraer linfocitos al paciente y luego inyectárselos. Pues ese paciente tiene que estar en un estadio poco avanzado, porque como todos sabemos, un paciente que está muy tocado, los linfocitos que le puede quedar y en qué situación estén, pues difícilmente los vamos a entrenar y los vamos a resucitar. Con lo cual, la inmunoterapia, eso es un tipo de inmunoterapia quizás la más avanzada y la que hoy en día se está viendo más. Otro tipo de inmunoterapia que quizás es menos, menos tecnológica, es la de quitarle el enmascaramiento a las células tumorales. Es, diríamos, menos específico, como más general. Es una molécula que se llama PDL1 y es quitarle esa molécula y a ver si quitando esa molécula nuestras células del sistema inmune son capaces de atacar. En líneas generales, ¿qué es la inmunoterapia? Es activar nuestro sistema inmune que está dormido, despistado o no ha sido capaz de detectar el tumor para atacarlo. Eso sería en líneas generales y luego hay variantes. Sí, muy interesante. ¿Por qué? La biopsia líquida es detectar tumores en la sangre. Y esto lo hemos expuesto hoy, porque hemos dicho que algunas células del tumor empiezan a desprenderse. Incluso la biopsia líquida, joder, pues os lo voy a decir. Un colaborador suizo me llamó el otro día y me dijo, mira, el jefe se ha ido y todo se ha jubilado y cada uno se va por su lado y tenemos una máquina que lo que hace
es, metes la sangre del paciente y te aíslan las células tumorales que hay. Eso es biopsia líquida. Y le digo, ¿y qué me dices con eso? Que si me pagas los portes te lo mando y para ti. Y bueno, está de camino. Y imagínate la biopsia líquida, cómo ha evolucionado, que ya no solamente somos capaces de coger la célula, ¿no? Esa célula que se ha desprendido y anda dando vueltas, incluso los fragmentos de esa célula. Y podemos coger los fragmentos y analizar los fragmentos e intuir más o menos cómo es el tipo de tumor. Esto es muy interesante para ver hasta qué punto existe esa diseminación. En tumores cuando se ha hecho una extirpación del tumor, si todavía tenemos células circulantes, qué tipo de células circulantes son, qué tipo de tratamiento personalizado, no individualizado, podemos aplicar, en función de los tipos celulares que están en la sangre, si le podemos atacar con un tratamiento quimioterápico, radioterápico. Sí, los grandes avances que se han hecho en el campo de la investigación contra el cáncer y que hoy en día están surtiendo un efecto y salvando vidas, principalmente se han hecho en el diagnóstico. Todas estas herramientas de diagnóstico precoz, y no tiene que ser una cosa súper tecnológica e innovadora. La sangre oculta en heces, que es una cosa sencillísima, echar un colorante que hace una reacción, si hay sangre o no sangre, está salvando miles de vidas. Está salvando miles de vidas. ¿Por qué? Porque cuando es pequeñito, cuando todavía no ha empezado a desprender esas células, cuando todavía no ha llegado a otros órganos, lo hemos detectado. Cuando todavía no está dando una sintomatología, y ahí está el problema, que vivimos tranquilamente sin ningún síntoma. ¿Cuándo tenemos síntomas? Cuando el tumor es muy grande y empieza a comprimir nervios, empieza a destruir vasos sanguíneos que nos provoca hemorragias internas, debilitamiento, pero cuando es pequeñito no nos damos cuenta. Y en eso el gran problema que tenemos a futuro, o el gran reto de la investigación oncológica a futuro, es diseñar nuevos tratamientos. Hasta ahora lo que estamos haciendo es quemar, cortar y envenenar. Radioterapia, cirugía y quimioterapia. Estamos utilizando los tratamientos de hace 60 años. ¿Con nanomoléculas? Jolín. Vais a decir, anda. También. Claro. Bueno, de hecho, joder, ya me da vergüenza y todo. Nanokide Therapeutics, una empresa que hemos creado desde las investigaciones que hemos hecho desde nuestro grupo y está construida alrededor de una nanopartícula. Esta nanopartícula va a los vasos sanguíneos y metemos una molécula en esos vasos sanguíneos que están produciendo angiogénesis y bloqueamos su crecimiento, con lo cual hemos sido capaces de reducir en un 80%. Pero no nos tenemos que engañar, la nanomedicina está dando muy fuerte, mucha de la inmunoterapia está basada en la nanomedicina, en las nanopartículas de diferentes características, pero esa idea cuando decimos nanopartícula, a mí me recuerda a una película de los años 80 que yo veía cuando era niño, El chip prodigioso. Era un señor que se hizo pequeñito en una nave y entraba en un cuerpo, iba con la nave por el cuerpo y iba donde quería. Las nanopartículas, por desgracia, todavía no somos capaces de que hagan eso. La nanopartícula es más bien coger un cubo, poner bolas de polispán, tirarlo a la pared, lanzarlo a la pared y a ver cuántas de ellas se quedan pegadas y cuántas van a caer al suelo. Pero sí está dando algunos frutos. Aunque todavía para la oncología es solamente, no sé si hay 1 o 2 medicamentos basados en nanopartículas, con toda la investigación que está en marcha.
Muy interesante el libro La vacuna, de los creadores de BioNTech. Justo una última pregunta y Sí. tenemos que cerrar porque nos Sí. van a echar. Sigue siendo el sistema de las mamografías, que es una cosa súper agresiva. Ya. Y la cosa es que cuando te ven algo no te vuelven a hacer una mamografía normalmente, lo que te hacen es una ecografía. Es tema de dinero porque es un método súper agresivo. Ya. Yo creo que si eso les harían a los hombres en los testículos, pienso que hubiese cambiado el método hace mucho, mucho tiempo. Ya. A ver, mi conocimiento en mi campo de acción es la investigación básica. La clínica hay ciertos puntos que, bueno, llego a entenderlo, incluso los métodos diagnósticos, y hay otros que se me escapan. Yo investigo básicamente el cáncer de colon que produce metástasis hepática y soy consciente de que existe esa metodología de diagnóstico, incluso de la agresividad, pero a título de ciudadano. Desconozco cuál es la ciencia que hay detrás de eso. Bueno, pues sintiéndolo mucho, tenemos que cerrar, Iker Millasker, por esta maravillosa charla.